Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos dos tareas, una reunión breve para presentar lo que ya habíamos hablado la clase pasada, las citas APA. Y posteriormente, en la segunda parte, el examen parcial que tenemos establecido en esta fecha. Entonces, nuestra reunión va a ser relativamente breve, también un pequeño espacio para las consultas. Si alguien quiere consultar algo, no sé cómo va el trabajo, así que pueden aprovechar también esta oportunidad o de lo contrario, después de la presentación que voy a hacer sobre las citas APA. Perfecto, vamos a hacer entonces rápidamente la presentación de las citas APA, de las normativas APA que tenemos que utilizar en el trabajo final de grado. Ya les había compartido el manual, también esta vez le volví a compartir de forma que siempre tengan presente, cuando tengan alguna duda, entonces se recurre al documento. Muy bien, denme un minutito que voy a hacer la presentación. ¿Están visualizando? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces en forma muy breve. Yo hice otra vez un resumen de las citas APA, de forma que ustedes puedan tener de manera rápida algunas de las dudas que solemos tener cuando realizamos nuestro trabajo final de grado. Y el objetivo de este pequeño taller es precisar la elaboración de citas según las normativas APA 2010. Bueno, las normas APA 2010 hacen referencia a autores o expresiones de estos. Y siempre debemos indicar a quién se hace referencia y dónde se ubican las expresiones mencionadas. Esto también encontramos en nuestro manual de trabajo final de grado. Y se usan para dar fuerza a una idea que el autor comparte por el sentido de autoridad que le confiere. Esto cuando hablamos de las citas o las referencias según las normativas APA. Cuando citamos, también demostramos la honradez intelectual del investigador. No se deben utilizar las palabras de otro autor como si fueran propias. Entonces aquí también tenemos que tener ética y tenemos que mencionar a quién corresponde una frase, una expresión, si es que la vamos a copiar textualmente. En el marco teórico, necesariamente realizamos citas, pues se basan en la revisión de la literatura referente al tema investigado. Dice Umberto Eco, un autor, que citar es como aportar testigos en un juicio. Tiene que ser verificable por el lector, por eso debe explicitarse qué autor, qué obra y qué página se citó. Y aquí tenemos nosotros el ejemplo. Esto fue escrito por la doctora Estelvina Miranda de Alvarenga, entonces nosotros citamos Miranda de Alvarenga aquí está el año y la página. No se pone aquí la obra. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber qué obra es, voy a ir a la bibliografía y ahí voy a encontrar exactamente estos datos. Al final de la cita se escribe un número pequeño llamado volado que indica el número de cita. Esto no nos pide el manual del trabajo final de grado, pero ustedes tienen que saber y van a ver en los libros que a veces aparece un pequeño número que va ordenando las citas según la aparición en el capítulo. ¿Cuáles son las clases de citas? Tenemos
en primer lugar, la cita directa o textual. Generalmente copiamos textualmente una frase del autor y esta cita textual puede ser corta si tiene menos de 40 palabras o 5 líneas y se involucra dentro del texto y se coloca entre comillas. Posteriormente se coloca entre paréntesis el apellido del autor, el año y la página. Aquí tenemos dos ejemplos. Ella afirmó que la formación es, y ahí va la cita textual. Luego está el apellido del autor, el año y la página. También podemos escribir de esta manera: de acuerdo con Hernández, que es el autor, y entre paréntesis el año. La formación es un proceso. Así que acá ustedes tienen dos ejemplos de cómo pueden utilizar la cita directa o textual. En el ejemplo 3, Hernández, empezamos con el nombre del autor, el año de publicación, luego la cita textual y por último, al final, aquí escribimos el número de la página. Si se está citando un trabajo que no tiene autor, ni fecha, ni número de página, use el primer par de palabras del título, más la abreviación NF, que indica que no tenemos los otros datos. Y aquí ustedes tienen el ejemplo. Luego tenemos la cita directa o textual, que se llama también cita larga, porque tiene más de 40 palabras o más de 6 líneas. Se debe colocar el texto completo, aquí ustedes ven el ejemplo, en un bloque aparte, en una nueva línea, omitiendo las comillas. Aquí no utilizamos comillas. Con una sangría de 5 espacios en el margen izquierdo, manteniendo el espaciado doble. Al finalizar el párrafo debe colocar el signo de puntuación y luego el paréntesis con la referencia. Entonces ustedes tienen acá también la forma de realizar una cita textual larga. Luego tenemos la cita indirecta, contextual o resumida. Se escribe dentro del texto, no lleva comillas y el año correspondiente se coloca entre paréntesis después del autor y antes de citar su idea. No se exige, aunque se sugiere colocar el número de página o de párrafo. Generalmente usamos este tipo de citas en el marco teórico. Como dice Pérez, el autor, y entre paréntesis el año de publicación y luego viene la idea del autor. Luego tenemos la cita de cita. No omita citas contenidas dentro del material original que se está citando de manera textual. Es decir, es necesario exponer la idea de un autor revisada en otra obra distinta de la original en que fue publicada. Los trabajos así citados no necesitan incluirse en la lista de referencias. También vamos a encontrar que nosotros tenemos dentro de la obra que estamos utilizando para el trabajo, que este autor le cita a otro autor. Entonces tenemos que respetar. En el ejemplo dice Mesa, citado en Martínez y el año de publicación, y luego viene la idea del autor. Notas al pie de página. Solo se deben utilizar cuando sea estrictamente necesario, con el fin de fortalecer la discusión del documento.
en caso de realizar una nota al pie de página, no incluir información complicada. ¿Por qué? Porque desvía la atención del lector. Solo en casos necesarios se incluyen las notas al pie de página. Algunas observaciones importantes al realizar citas dentro del marco teórico. La elipsis, que significa supresión de un párrafo o frase, consiste en colocar 3 puntos seguidos. A veces no debemos o no nos interesa utilizar toda la idea del autor. Entonces, solamente vamos a utilizar una parte. Eso se llama elipsis. Y podemos ubicarlo al comienzo, los 3 puntitos que indican que vamos a usar una parte de la idea del autor, o de lo contrario, dentro del cuerpo, y luego se continúa y no se necesita citar hasta el final. El texto continúa, se ubica al final de la cita. Las comillas se ubican antes y al final de la elipsis, o sea, de la idea que vamos a utilizar. Cuando se cita una comunicación personal, la cita se realiza entre comillas y se pone conferencia pronunciada por el lugar y la fecha, o congreso de ponencia por lugar y fecha. Muchos utilizan ensayos o síntesis de conferencias y congresos, entonces también debemos citar. En algún momento necesitamos utilizar una información muy importante pero inédita, y allí debe solicitarse el permiso al autor por escrito. Cuando la obra citada ha tenido más de una edición, debe mencionarse a qué edición corresponde la cita. Cuando es la primera edición no se pone, pero desde la segunda edición tiene que consignarse. Cuidar de cerrar siempre las comillas. Cuando se cita a un autor cuyo idioma es diferente, la cita debe ir en la lengua original. Luego de las comillas se ubica un asterisco entre paréntesis y la traducción va al pie de página o viceversa. Cuando el autor desea interpolar algún comentario o aclaraciones a algunas de las citas, debe ir entre corchetes, nunca entre paréntesis, porque entre paréntesis van las citas de los autores. Cuando el autor nota que en la cita hay un error gramatical o de expresión, se respeta el escrito. Se señala el error colocando al lado de la expresión errada la palabra sig entre corchetes, que significa como figura en el original. No debe corregirse el error. Al escoger los libros para realizar las consultas, escoger los más recientes y publicados. Constituye una obligación moral del investigador citar a los autores cuyas expresiones utiliza, sea en forma textual, resumida, comentada o evaluada con su propia expresión, que es lo que nosotros conocemos como paráfrasis. Parafraseamos la expresión del autor utilizando sinónimos, utilizando algún otro recurso literario para no copiar textualmente. Si no lo hiciere, el investigador comete plagio y eso está penado por ley.
Se espera que los estudiantes apliquen correctamente las normativas APA al citar obras y autores en el trabajo final de grado. Y como siempre, nuestra frase motivacional: no bajes la meta, aumenta el esfuerzo, que estamos llegando a mitad del camino. Ánimo. Estas orientaciones son necesarias porque ustedes como tarea hasta hoy tienen el marco teórico, pero eso no significa que no vamos a ir ajustando los detalles. Así que si ustedes no citaron correctamente dentro del marco teórico, es el momento de utilizar estas orientaciones y hacerlo correctamente. Ya en la clase pasada les dije que tratemos de parafrasear, y para eso tenemos que utilizar el diccionario de la lengua española, el diccionario de sinónimos. Esos nos ayudan a tener el vocabulario necesario para ¿qué? Para ir parafraseando y no tener tantas citas textuales en nuestro trabajo final de grado. Bueno, con eso terminamos este encuentro. Tiene una tarea que es elaborar la bibliografía según las normativas APA. Entonces solamente van a consignar la bibliografía que ustedes ya están consultando siguiendo las normativas APA, y ese documento van a compartir en el aula virtual, en el espacio que está asignado para la entrega de la tarea. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Cómo están avanzando con su trabajo? En la próxima semana nos vamos a encontrar en la facultad y allí vamos a poder otra vez realizar un taller así más personalizado sobre la tarea. Nos quedan solo 7 encuentros más. Tenemos que finalizar el trabajo, que habíamos quedado que fines de septiembre o la primera semana de octubre haría la primera revisión del trabajo final. Muy bien, Jorge. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Mariel, ¿cómo vamos con tu trabajo? Bien, profe. Bien, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. En el cronograma yo les había puesto que después de esta clase les abriría el examen, y así vamos a hacerlo. Así que, 15:30 yo voy a habilitar el examen. Van a tener 2 horas hasta las 17:30. No olviden de consignar su asistencia, porque necesitamos consignar la gente que da el examen. Y otro detalle: cuando ustedes terminen el formulario, vayan otra vez al aula y en el aula escríbanme entregado. Es solamente para hacer un control cruzado, y si tienen algún problema con el formulario, entonces voy a estar atenta a nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, muy bien, estamos de acuerdo. Con esto vamos a ir cerrando este encuentro, que queda también como evidencia de haber dado las orientaciones para el examen parcial, y vamos a despedirnos de este encuentro para pasar al examen, ¿sí? Y nos vemos el miércoles en la facultad. Muy bien. Si pueden poner también aquí en el chat presente, que es muy importante, así tenemos todas las evidencias disponibles. Muy bien. Nos despedimos entonces hasta dentro de un ratito con el examen, y hasta el miércoles que nos encontramos en la facultad. ¿Está bien? Bien. Estoy leyendo todas las respuestas, así que vamos a salir de la reunión para que ustedes estén libres de realizar. Está en la plataforma el formulario, pero yo voy a habilitar ahora cuando salgamos de la reunión. Gracias a ustedes también por estar acá presentes.